Un saludo para ustedes que nos acompañan hoy de forma presencial y también para las personas que ya se están conectando a través de Zoom. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Esta es una formación que hemos desarrollado desde el programa preferencial de afiliados y la hemos denominado, o lo que buscamos es que ustedes conozcan los beneficios que trajo la reforma tributaria con respecto a la UGPP. Esta será una formación que nos estará orientando el doctor Pablo César Bermúdez de la empresa Soluciones Empresariales Bermúdez Asociados AS, quien también pertenece a nuestro programa preferencial de afiliados. Antes de iniciar y antes de presentarlo, quiero contarles algo o una buena noticia que hemos venido trabajando ya en las últimas 2 semanas, y es que creamos una comunidad de WhatsApp, una comunidad que desde el programa de afiliados buscamos generar un canal de comunicación directo con ustedes, las empresas. Es un canal donde buscamos que se enteren acerca de todos los espacios formativos, eventos empresariales, celebraciones, vamos a estar recordándoles los beneficios. Entonces la invitación puntual es a que ustedes se unan a la comunidad. Basta con que lean el código QR, este código también estará a la salida, y a los que están también en Zoom se los enviaremos por el chat. La comunidad cada vez va creciendo más y la idea es eso, generar un canal de comunicación directo para que estén permanentemente enterados y puedan participar. Y si ustedes se unen, pues puede que salga un evento que de pronto no sea para ustedes desde su rol, pero ahí nos ayudan como a difundir la información dentro de las mismas empresas. ¿De acuerdo? Entonces esa es la invitación puntual. Desde el programa de afiliados, recuerden que parte de los beneficios que ustedes tienen por pertenecer a este programa preferencial es este componente formativo, y particularmente este mes tenemos una formación adicional la próxima semana. La próxima semana los hemos invitado a participar de una formación sobre insolvencia empresarial. Les vamos a hablar sobre una herramienta económica y tributaria para que las empresas puedan superar dificultades económicas. Será el 25 de mayo, también de 8 a 10 de la mañana en este mismo recinto. Entonces también están invitados. El que de pronto no se haya inscrito nos puede levantar la manito y con mucho gusto les compartimos el enlace de inscripción. Muy bien. Sin más preámbulo, entonces quiero darle la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Pablo César Bermúdez. Él es fundador de Soluciones Empresariales Bermúdez Asociados AS. El doctor Pablo César es abogado de profesión, especialista en administración y apasionado por el área del talento humano. Se desempeñó por más de 15 años en cargos directivos en una empresa multinacional, y experiencia que lo llevó a conocer a fondo los procesos jurídicos y organizacionales. Los invitamos a que interactuemos lo que más podamos con él, generemos todas las preguntas que tengan. Ustedes que están aquí en el auditorio nos levantan la mano, les pasamos el micrófono para que los de Zoom nos puedan escuchar, y por supuesto los de Zoom pueden dejar sus preguntas en el chat y con mucho gusto nosotros las iremos moderando. Entonces nuevamente bienvenidos y que aprovechen este espacio. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias. Días. Gracias por venir a este espacio. Gracias a todos los que están asistiendo aquí y todos los que están conectados a través de Zoom hoy. Vamos a tratar de hacer una charla bien dinámica y bien sencilla en un tema tan complicado como este tema de la UGPP, que para muchos ni siquiera saben de qué se trata, pero aquí vamos a explicarles un poco de qué se trata este tema, que tarde o temprano nos va a llegar. Yo siempre inicio esta charla hablando de que en Colombia hay solo dos cosas seguras en Colombia. Una, que nos vamos a morir, y dos, que nos va a visitar la UGPP con seguridad. Entonces, es bueno que tomemos apuntes de esto que vamos a hablar hoy, y vamos a tratar, como digo, en un tema tan complejo, hacerlo muy sencillo, bien didáctico, ¿sí? Hoy vamos a hablar con la excusa de la reforma tributaria que estableció el gobierno de Petro, que por cierto fue una reforma tributaria, digamos, de transición. Ya está hablando de otra reforma tributaria para el próximo año. Establece unos beneficios para aquellos que hemos sido vigilados por la UGPP y que tenemos alguna incidencia de la UGPP, tanto como personas naturales o como personas jurídicas. Es decir, la hemos escuchado, o porque nos ha fiscalizado la UGPP como una persona natural, nos ha llegado el requerimiento,
o trabajamos para una empresa y sabemos los padecimientos que tiene la empresa como tal por temas de UGPP. Para algunos de los que están conectados y algunos de los que están aquí, ¿conocen algo de UGPP? ¿Saben qué es la UGPP? ¿O es la primera vez que escuchan estas siglas? Para poder que nos escuchen los que están en Zoom Gracias. con el micrófono. Sí, Pues yo muchas trabajo gracias. en otra organización y hace muchos años de pronto llegó un requerimiento y pues el primer impacto fue de susto, de nervios, ¿y esto qué es? Entonces pues entendimos que es un ente fiscalizador que regula que las empresas estén haciendo sus aportes adecuadamente pues al sistema de seguridad social y que no se estén saltando, digamos, pues como los parámetros y la ley, y pues es una regulación muy estricta, y pues la invitación, digámoslo así, es a que todo el mundo haga bien lo que tiene que hacer en cuanto a seguridad social. Correcto, muchas gracias. Así es. Para quienes no saben, la Unidad de Gestión de Aportes para Fiscales fue creada por la Ley 1151 del 2007. Imagínate, hace 17, va a cumplir 20 años. Y algunos todavía no saben qué es. Llevan ya casi 20 años. Y busca precisamente la Unidad de Gestión de Aportes para Fiscales y Pensión, por eso se llama UGPP, tiene como objetivo principal vigilar el pago de seguridad social de todas las personas naturales y jurídicas del país. Algunos han dicho, es la DIAN de la seguridad social, porque es muy parecida. Se maneja todo a través del estatuto tributario. Sus sanciones son establecidas conforme al estatuto tributario. Por eso es asimilada a temas de la DIAN. En consecuencia, cualquier persona que tenga un establecimiento de comercio, cualquiera, tendero, un establecimiento de comercio pequeño, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de que tenga una propiedad mueble o inmueble. Yo digo, pero si tengo un apartamentico que alquilo, ¿puedo ser susceptible de que la OGPP me vigile? Sí. O una finca, también. Tenemos de todos esos casos, gente con una finca y les llega requerimientos de la UGPP. Perciba rendimientos financieros por algún motivo, ¿cierto? Tenga dinero en un banco y perciba rendimientos financieros. Puede ser vigilada por la OGPP. ¿Por qué? En cualquiera de estos casos. Cuando yo tengo un bien mueble, un carro, cualquier tipo de propiedad o bien inmueble, declaro renta. ¿Quiénes de aquí no declaran renta? Y ya pueden poner la mano también los que están por Zoom. ¿Quién no declara renta aquí? Casi todo el mundo ya en Colombia declara renta. ¿Tú no declaras renta? Bueno, pero estás muy cerquita. Porque se han dado cuenta, cada vez han ido bajando más la base para declarar renta. Inclusive lo que han recomendado los que saben de economía es que prácticamente todo el mundo debería declarar renta. Más o menos la declaración dependiendo de los ingresos. ¿Sí? Pero que prácticamente todo el mundo debería declarar renta. Y el primer insumo para poder ellos mirar cuáles son los aportes a seguridad social, lo que deberías pagar en seguridad social, es la declaración de renta. Entonces, a mi oficina llega gente, doctor, imagínate que tengo un apartamento y recibo un arrendamiento y ese arrendamiento me da al año 60, 70 millones de pesos. Y fui al banco a retirar una plata cuando es que tengo un embargo de la UGPP. Y yo, pues, ¿de dónde? ¿De dónde? La pregunta es, ¿de dónde les llegó la información a la UGPP? ¿De dónde llegó la información de la declaración de renta? Cuando tú declaras renta, presenta la declaración de renta, si sean ceros, ¿sí? Sin pagar ningún impuesto, la DIAN le traslada esa información a la UGPP y la UGPP revisa si estás cotizando al sistema conforme a los ingresos que recibiste, ¿cierto? Y entonces yo le pregunto al cliente, ¿y cómo estás? ¿Tú cómo estás en el sistema de seguridad social? No, yo soy beneficiario. Soy beneficiario de mi esposo o de mi esposa. ¿Cómo así? La UGPP te está diciendo tenías que haber pagado seguridad social sobre ese bien mueble que tenías o bien inmueble, ¿cierto? ¿Qué tienes? Lo mismo por rendimientos financieros y lo mismo por cualquier actividad que tú despliegues en cualquier establecimiento si declara renta, ¿sí?
Entonces, como te digo, tarde o temprano nos va a llegar la UGPP. Mucho o poco, lo que está diciendo la UGPP es que prácticamente todo el mundo que desarrolle una actividad económica como dependiente o independiente tendrá que pagar seguridad social. Esa es la posición hoy de la UGPP, ¿correcto? Entonces, todos estamos ahí pendientes. ¿Cómo funciona la UGPP? Primero, hace un requerimiento de información, un supuesto requerimiento de información, a un correo electrónico que tú tienes supuestamente registrado. ¿En dónde? En la Cámara de Comercio. Por eso es tan importante en la Cámara de Comercio tener actualizado mi correo electrónico. ¿Cuál es mi correo electrónico oficial? Hay muchas personas que se inscriben en Cámara de Comercio, ponen un correo electrónico y siguen renovando con ese correo electrónico toda la vida y nunca lo cambian. Y a ese correo electrónico es el correo electrónico oficial y por el cual la UGPP hace el requerimiento de información. ¿Sí? Ya vamos a mirar cada uno de estos pasos en qué consisten. Luego el requerimiento para declarar o corregir. Después de hacer el requerimiento inicial, hace el requerimiento para declarar o corregir, luego la liquidación oficial y luego la resolución que resuelve el recurso. Ya vamos a mirar con detenimiento cada uno de ellos. ¿Dónde hace la notificación de la UGPP? Lo hace por escrito en la dirección que figura en la Cámara de Comercio o en el RUT. ¿Cuántos de ustedes no tienen RUT? ¿Tienen RUT? RUT. Todos tenemos RUT prácticamente, ¿cierto? Porque a nosotros nos lo piden para cualquier cosa un RUT. Entonces, para presentar una cuenta de cobro, yo tengo que presentar un RUT. Y ellos, con base en eso, pueden notificarte lo que tú pongas ahí en el RUT. Por correo electrónico con autorización de la empresa o el contribuyente cuando así se requiera. Pero ahora, en virtud de la virtualidad, ya no es necesario esa autorización. Vamos al primer paso, requerimiento de información. Cuando es una empresa, se solicita de manera detallada los estados financieros de la empresa, que es lo que ha pasado, lo que tú mencionabas ahorita, en el tema de una empresa. Lo primero que le deben haber pedido a la empresa fue los estados financieros, ¿cierto? Declaración de renta, y esa información la cotejan con la información de nómina que tenga la empresa. Y le dice la OGPP, por favor, envíame todo eso a tal dirección. Entonces, a veces las empresas no se asesoran bien, ¿sí? Le piden solamente al contador, dice contador, por favor me pidieron esta información la OGPP, saque la información de la declaración de renta, saque la información de la nómina y mándela a la UGPP. Después de que tú mandas esta información allá, ya es una confesión. Te estás diciendo, eso es lo que tengo, ¿sí? Por otro lado, la información debe corresponder a la información de nómina y esta a su vez a la información por reportada para efectos fiscales a la administración de impuestos. Es decir, lo que tú digas ahí ya es de una confesión de lo que tienes, ¿sí? A mi oficina llegan muchos diciendo, doctor, esto no se presentó bien, lo que yo pagaba por nómina que no corresponde realmente a lo que yo estaba pagando en la realidad, ¿cierto? Porque adicionalmente ellos tienen acceso a la información de los bancos. Ellos sí pueden simplemente oficiarle a un banco y decirle, de esta persona que presentó una declaración de renta X, envíeme la información de las transacciones que ha hecho por el banco. Y listo, cruzan la información. Tú dijiste en la declaración de renta que tuviste unos ingresos brutos, por decir algo, por 300 millones, y en los bancos realmente moviste 600 millones. La UGPP te dice, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué me declaras una cosa y en los bancos aparece otra? Ellos tienen toda esa información. Y para personas jurídicas. Para personas naturales, también les llega un correo electrónico y dicen, por favor, envíeme los extractos bancarios y los soportes de la declaración de renta que presentaste para yo revisar. Listo. Si yo tengo un correo que nunca reviso o es un correo que no le paro bolas o lo dejo en manos de un asistente a veces que no conoce del tema, muchas veces este paso las empresas en muchos casos y las personas ni siquiera se dan cuenta. Pasa eso de largo. Pero la UGPP no se queda ahí. Sigue. Después de ese requerimiento de información y la empresa no envía información, ¿sí? O la envía y ellos encuentran que no hay consistencia en la información, sacan una acción persuasiva.
Una acción persuasiva, como su nombre lo indica, dice, lo estoy persuadiendo de que usted me corrija porque usted no me está pagando seguridad social conforme a la información que yo le acabo de enviar. Usted me envió, perdón. ¿Sí? Ahí viene el primer problema, ¿cierto? Ya aquí el reglamento donde van a las oficinas de nosotros los abogados a preguntarnos, ¿yo cómo mando esta información? O ya me están sacando una acción persuasiva. Muchas veces en la acción persuasiva ya te ponen la sanción, te sugiere una sanción, te dice, corrige ese valor, por favor pague al sistema de seguridad social tanto dinero y a la cuenta del Tesoro Nacional tanto dinero. Y te está persuadiendo solamente, ¿cierto? Bueno, hay una información detallada, supuestamente para poder presentar toda esa forma de hacerlo. No existe un requisito predeterminado en la ley para contestar esa acción persuasiva, pero ahí está, ¿sí? Este requerimiento para declarar o corregir tiene una composición legal. Es decir, que lo que tú presentaste como declaración de renta y le dijiste eso al gobierno o pagaste seguridad social conforme a lo que supuestamente deberías haber hecho, con este requerimiento de información se dice pierde validez legal. Es decir, la OGPP tiene la facultad de decir, eso que tú presentaste no tiene validez para mí porque yo cotejando la declaración de renta con la información que usted me envió contable o lo que yo pude revisar a través de las cuentas bancarias no coincide. Entonces, para mí, que dice la OGPP, no tiene validez. Y aquí es donde empieza el enredo. Porque hasta ese momento no debía nada y después de eso, como me dejaron eso sin piso, yo tengo que entrar a corregir. Después de que hay se hace la acción persuasiva y yo no corrijo, ellos sacan una resolución. Muchas veces vamos en este paso, miren allá donde vamos, y hay gente que ni siquiera ha contestado nada. O dicen, no, o les llega y dicen, no, dejemos eso ahí a ver qué pasa. ¿Sí? No, eso más adelante lo miramos. Porque, por ejemplo, una persona natural le llega pague seguridad social digamos, por 50 millones de pesos y una sanción por inconsistencia de información, se llama eso, ¿sí? De otros 30 o 40 millones de pesos. Dicen, yo 90 millones no tengo para pagarlos, una persona natural, ¿cierto? O un pequeño comerciante. O una empresa, como nos ha tocado, les llega sanciones, paga el sistema de seguridad social 400 millones y la sanción por extemporaneidad o por inconsistencia de información, otros 500, 900 o 1.000 millones de pesos. Así son los expedientes de la OGPP. Por eso hay gente que le tiene miedo, dicen, a la OGPP que a la DIAN. Por otra cosa y es lógico, la gente dice, la DIAN por lo menos yo sé dónde la busco, dónde la encuentro. Usted lo requiere la DIAN por IVA o por retención en la fuente, por cualquier impuesto, a él le llega un nombre de un funcionario, ¿cierto? Que regularmente es de la misma jurisdicción o de Manizales o de Pereira, donde estemos, ¿cierto? Y usted va y busca al funcionario, venga, que me llegó una sanción porque yo es que presenta mal la declaración o la presenté extemporánea o una información exógena que no cuadra, me estás imponiendo una sanción. Bueno, hay un acercamiento con la DIAN, ¿cierto? La OGPP, no. Nadie me puede decir aquí, seguro, y les hago preguntas a los de Zoom, si alguno ha podido hablar sobre su expediente de manera virtual, si no hay que ir a Bogotá, lo que denominamos el búnker en Bogotá, para poder hablar de su expediente con un funcionario de la OGPP. Eso es casi un tema que clandestino. La realidad es eso. A ti te llegan correos de un funcionario XYW y todo a través, como ahora es a través de todo de una plataforma, todas las contestaciones son a través de esa plataforma. Los abogados que estamos especializados en eso, inclusive tenemos ya un registro con unos códigos que nos ha asignado la UGPP para poder tramitar todos los temas ante ellos, porque hay que registrarse, ¿cierto? Entonces es un trabajo totalmente, no hay conexión con la UGPP. Es decir, así se maneja, ¿cierto? Correo electrónico, vaya, venga, y si tú vas a Bogotá, tienes que pedir una ficha, sentarte a esperar a que te atienda y te atiende un funcionario X que no es el funcionario que te está llevando el expediente, porque nunca tienes acceso a los jurídicos que te llevan el expediente. Solamente hay abogados
para resolverte las inquietudes de ahí y trasladarlas al abogado que tenga tu expediente, pero tú nunca lo conoces, para que sepan cómo es el manejo de la OGPP. ¿Por qué ustedes preguntan? ¿Pero por qué es así? Porque supuestamente es el organismo que está mejor en temas de equipos de informáticos, es el mejor, tiene los mejores equipos a nivel de todo el estado. Yo he ido allá, por ejemplo, a contarles una historia, y le he dicho, una vez lo hice con mi cédula, por favor, en mi número de cédula, ¿me revisas qué tengo yo ahí? Y me sacaron todas mis declaraciones de renta, me sacaron toda la información de que había pagado de seguridad social. O sea, tienen toda la información de todo el mundo en el sistema. Entonces no necesitan hablar con nadie. ¿Correcto? Entonces es dificultoso el tema con ellos. Y tienen lo más delicado, la potestad de embargar y secuestrar cosas sin necesidad de pasar por un juzgado. Porque a veces llegan a mi oficina y me dicen, doctor, ¿pero por qué tengo embargadas las cuentas? Yo no he hecho nada, ni me ha llegado el juzgado X, nada del juzgado tal diciéndome que me van a embargar. La OGPP como la DIAN tienen una jurisdicción especial y ellos no necesitan pasar por juzgado para poder embargar. Eso se llama unas medidas cautelares. Pues cuando usted se da cuenta, ya está embargado. Y empieza el proceso de poder identificar por qué lo embargaron y por qué valor. ¿Cierto? Ahí viene el tema. Entonces, es una entidad bien complicada, difícil de manejar por esas situaciones. Mediante la resolución 885/2023, hay una reducción transitoria de las sanciones y tasas moratorias. Vamos al tema central. Esta era una introducción al tema para que conociera un poquito cómo es el tema de la OGPP, pero vinimos a ver es qué beneficios tenemos para los que ya estamos metidos en como digo yo, un baile con la OGPP. Yo ya estoy metido en un baile, tengo unas sanciones, ¿qué puedo hacer con ellas? ¿Qué beneficios tengo hoy para poder acceder a ellas? Mediante esta resolución, la Unidad Administrativa de Gestión de Aportes para Fiscales establece los requisitos y el procedimiento para aplicar la reducción de sanciones y tasas de interés moratoria para aquellos contribuyentes que no hayan presentado sus declaraciones tributarias antes del 31 de diciembre del 2022, pero las presenten antes de mayo del 2023. Por eso teníamos que sacar esta charla antes de que finalizara este mes, para que sepan que hay un plazo para aquellos que no hayan presentado declaraciones. Cuando se habla de declaraciones, no solamente son declaraciones de renta, son declaraciones de seguridad social, pagos de seguridad social, planillas, porque todo se asimila, como les digo, se habla como si fuera el estatuto tributario, pero están hablando de temas de UGPP. Es decir, le están diciendo, antes de este 31 de mayo, usted puede corregir, presentar lo que esté debiendo en temas de seguridad social, ¿sí? Si quiere pagarnos y evitar sanciones. Y debe realizar acuerdos de pago antes del 30 de junio del 2023. Entonces tenemos hasta el 30 de junio para los acuerdos, y esa es la invitación para todos, inclusive los que nos están viendo por Zoom. Antes del 30 de junio puedo presentar esas solicitudes para poder acogerme a los beneficios de la UGPP que trae. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la resolución? Establecer requisitos de procedimientos para reducción de sanciones y tasas de interés moratorio. La UGPP tuvo que sacar esa resolución porque lo que trajo la última reforma tributaria trajo un enredo de la gente no sabía qué era lo que tenía que aplicar. Muy mal redactada en nuestro concepto la reforma tributaria en la parte de beneficios tributarios, incluyendo la UGPP. En consecuencia, tuvo que sacar una resolución para explicar cómo era el tema, en resumen, ¿cierto? Y busca incentivar la presentación de declaraciones tributarias atrasadas y regularizar la situación fiscal de los contribuyentes. Yo lo digo en toda parte y se lo he dicho hasta en temas con funcionarios de la UGPP, con el director de la UGPP ahí sentado en Bogotá. Les he dicho, realmente la UGPP no tiene ningún interés en mejorar el sistema de seguridad social en Colombia. Y esa es una realidad. ¿O a ustedes les ha mejorado el sistema de seguridad social lo que hace que la UGPP fue creada en el 2007? ¿A alguno le ha mejorado? ¿Lo han atendido mejor? ¿O está menos enredado el sistema?
Para nadie. Y los recaudos, ellos tienen unos topes de recaudo anuales, por lo cual implica que esto realmente es una empresa o una entidad del Estado que busca recaudar un impuesto. Ese es mi concepto. Y yo me he comprometido con el concepto, como les digo, indirectamente con el director. Porque supuestamente dentro de los principios del OGPP está que este dinero que recogen es para mejorar el sistema, porque cuando hay una sanción, vienen dos componentes. Dice, páguese al sistema de seguridad social, es decir, a salud, pensión y riesgos, tanto dinero, porque usted no pagó lo que conforme al IBC, al IBC que debería haber declarado, ¿cierto? Y páguele al Tesoro Nacional por sanción o extemporánea o inconsistencia en la información o omisión, esta es otra omisión, omisiones que nunca ha pagado, hay personas que nunca han pagado, seguridad social, tanto dinero al Tesoro Nacional, a una cuenta del Tesoro Nacional, que no se sabe qué hacen con esa plata del Tesoro Nacional. Hoy no sabemos después de casi 20 años. ¿Sí? Y con eso, supuestamente, mejora el sistema. Absolutamente a nadie le ha mejorado el sistema, ni el hueco pensional que hay actualmente para cubrir las pensiones, que por eso se está tramitando una reforma pensional, pues para tapar ese hueco fiscal, ¿cierto? Buscando a ver cómo vamos a pensionar los próximos, porque o si no, no va a haber pensiones para los próximos años, ¿cierto? Y la reforma a la salud, supuestamente debería haberse hecho ya con todo este dinero que se ha recogido durante casi 20 años, porque les digo que las sanciones son monstruosas. Solamente en Manizales, aquí en un pueblo como Manizales, que es una ciudad muy pequeña, yo he enfrentado procesos de la OGPP de más de 1.500 millones de pesos a empresas. 1.500 millones de pesos a una empresa. Y he enfrentado más de 4 o 5 solo en esta ciudad. Imagínate en Bogotá, imagínate en Medellín, imagínate en Pereira, en Cartagena. Bueno, ¿cómo serán las sanciones? Empresas 4 o 5 veces superiores a Manizales. Entonces, los recaudos, ¿cómo han sido en todos estos años? ¿Dónde está el dinero de esos recaudos? Es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Dónde está la plata de todo eso? ¿Cierto? Porque el sistema no ha mejorado. ¿Cierto? A mí me siguen, como digo yo, nos siguen dando la misma pasta acetaminofén o de ibuprofeno, es lo que nos dan en la EPS, pero más nada, ¿cierto? Y es mucho el dinero que se... Y supuestamente es el objetivo, que todo el mundo pagara seguridad social como debe ser, con su IBC correcto, me parece lo ideal, pero que hubiera un buen sistema, ¿cierto? Y tuviéramos una cobertura y que el sistema subsidiado pues funcionara como debería funcionar, ¿correcto? Pero bueno, estamos en el tema de cómo si yo estoy metido en este baile, cómo me salgo de la mejor manera de un expediente de la OGPP. Porque hay otro ingrediente. Además de que a mí me embarga la cuenta, tengo que pagar la plata o me embargan las propiedades, porque pueden embargar bienes muebles, inmuebles. Tengo, por ejemplo, gente que tiene tractomulas, embargadas las tractomulas, o fincas, tiene gente embargada las fincas, o sea, no pueden salir de las fincas porque la tiene embargada la OGPP. Adicional a todo lo anterior, usted queda reportado en un registro nacional de contratantes. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una persona que compra un servicio público, por ejemplo, tú no pagas seguridad social, tienes un problema con la OPP, te presentas para un cargo público de carrera, quedas por fuera. Porque apareces como deudor del Estado. Deudor del Estado. Entonces, a mí me decían algunos funcionarios de OPP, no, es que esto no es un impuesto. ¿Cómo no es un impuesto si soy un deudor del Estado? Le estoy debiendo al Estado y ahí aparece reportado. No puedes contratar con el Estado. Ni contratistas, los que quieran. Tengo yo con expedientes de la OGPP que no pueden, contratistas, ingenieros, ¿cierto? Que contratan cualquier obra con el Estado civil, ¿cierto? De infraestructura, jodidos, como decimos, porque están en esa lista negra de contratación con el Estado. Ahí está. Entonces, ¿cómo me salgo de eso? Dice, reducción de sanciones. Extemporaneidad. Dice, 60% del monto determinado. Reducción de intereses moratorios, 60% de lo establecido en el estatuto tributario. Con 60% dice, frente a una sanción, que es una sanción por extemporaneidad. Cuando yo presento una declaración
por fuera del tiempo. Básicamente, tenía que presentarla el 30 y la presenté después o la presenté 6 meses después. Puedo tener una reducción hasta del 60%. En la tasa de interés moratorio, puedo tener una reducción hasta del 60%, porque las sanciones son delicadas. La UGPP tasa la sanción diaria por cada peso que tú le debas en razón de 5 VTs diarios. ¿Cómo está el VT hoy? No recuerdo cómo está. ¿Cuánto? 40, muchas gracias. Multipliquemos eso por 5. Diario. Eso está valiendo una sanción de la UGPP. Crece a ese valor diariamente. 210.000 pesos. Pues eso se vuelve impagable. Es una locura. ¿Sí? Y no solamente es esa sanción ahí, sino también la sanción de los intereses de mora, ¿sí? Más el capital. Delicadísimo, ¿cierto? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta reforma y de estos beneficios de la reforma tributaria? Los aportantes administradores del sistema de seguridad y protección social que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a la reducción transitoria de sanciones. Requisitos para acceder al beneficio: notificación de actuaciones administrativas, presentar solicitud antes del 30 de junio del 2023. Ojo con esa fecha, antes del 30 de junio de 2023 hay posibilidad de presentar la solicitud. Si lo pasan, si es el 1 de julio, como buenos colombianos, 1 de julio quedamos fuera. ¿Sí? Acreditar el pago completo de aportes. Para poder acceder al beneficio tienes que haber pagado los aportes, los intereses de mora y el 20% de la sanción actualizada. ¿Sí? La sanción puede ser, para que sepan, porque a veces dicen, doctor, ¿y esta sanción qué es? No entiendo. Puede ser por inexactitud de la información. Inexactitud es que yo tenía que haber pagado la seguridad social con un IBC, ingreso base de cotización, de, por decir, 2 millones, o por decir 4 millones, y la presenté solo con 2 millones, con la mitad. Eso se llama inexactitud de la información. O sea, la presenté con la mitad de lo que debería haber presentado ese IBC. Y hay otra que es omisión. La otra sanción es omisión. Omisión es que nunca presenté. No pagué la seguridad social. Por ejemplo, dice la UGPP, tú tuviste unos rendimientos financieros o unos ingresos superiores a 40 y pico millones de pesos y nunca presentaste, nunca pagaste seguridad social. Eres beneficiario de tu esposa o de tu esposo. Ahí tienes que haber pagado. Esa es una sanción por omisión de la información. ¿Sí? Entonces, haber pagado ese 20% de la sanción actualizada. Tenemos una pregunta en el chat y nos Sí. preguntan que es, ¿cómo se puede averiguar si una persona tiene algo pendiente con la UGPP? Muchas gracias por la pregunta. Si tiene forma de, usted maneja muy bien el tema informático, puede acceder a la página de la UGPP, inscribirse, hay una manera de inscribirse allá, y la UGPP vía correo electrónico te envía la información. ¿Sí? Si no conoces muy bien el tema, porque tienes que, con base en esa información que se llena, te envían un código y con ese código queda registrado. Ya con ese código registrado, tú puedes buscar la información de cómo estás, ¿cierto? Si se te dificulta el tema, porque a veces no es tan fácil, búscate una buena oficina de abogados que manejen el tema. Hay muy a la orden ahí, para eso estamos aquí nosotros, porque a veces es enredado, pero al final tú tienes que quedar con un código. O sea, sabes que quedaste inscrita y puedes entrar a buscar información. Cuando quedas con un código y con ese código de usuario, puedes entrar a buscar la información. ¿Sí? Porque, quiero aclarar eso, la sede de la UGPP solamente está, la sede central está en Bogotá, la otra sede en Medellín y la otra sede en Cali. No hay más. Entonces, cuando activas te citan o de Bogotá, o de Medellín, o de Cali. No hay más sedes. En el eje cafetero no hay sede de UGPP. Bien, nos pregunta ella, le responde y le dice que si no es peligroso que quede registrado. Ok, que de pronto te fiscalicen porque no aparecías y ahora sí puedes aparecer, que es mejor estar oculto.
vuelvo al ejemplo que yo les puse cuando fui una vez a la UGPP iniciando, que yo pensé, oye, pues yo soy un pobre ciudadano, voy a preguntar con mi cédula a ver cómo figuro yo, a ver qué tienen de mí. Pues, oh sorpresa, y me ha pasado con muchos clientes, tienen toda la información nuestra. Yo diría que prácticamente 90% de la población colombiana que por lo menos está en algún registro o ha comprado algo o tiene alguna propiedad o ha declarado renta, ¿sí? O tiene una actividad económica X, está ahí en los registros de la OGPP. Yo diría que no hay que tenerle miedo a eso, hay que tenerle miedo es más bien a hacer el que mete la cabeza debajo en la arena, ¿cierto? El avestruz, no es la mejor recomendación, porque te puede llegar luego un requerimiento especial y ahí sí te puedes enredar. Y los términos, los tiempos, es muy importante esto, los tiempos en la UGPP son supremamente importantes. Hay gente que en mi oficina van y me dice, doctor, vea, no tengo problema, yo le pago lo que haya que pagarle, ¿cierto? Pero por favor sáqueme de este enredo, porque tengo una sanción, estoy jodido, tengo las cuentas embargadas, tengo los bienes embargados, deme una... Yo voy y reviso el expediente y se han vencido todos los términos. Y le tenga que decir, no hay nada para hacer. Porque la UGPP se rige por dos temas muy delicados en Colombia. El estatuto tributario, que tiene unos términos perentorios y no prorrogables, dice el estatuto, ¿sí? Y por el Código Contencioso Administrativo, que es otra jurisdicción que también es improrrogable y los términos no se por ningún motivo se pueden revivir. En consecuencia, por ejemplo, les pongo un ejemplo, después de que la UGPP, ahorita ya lo miramos con detenimiento, después de que la UGPP termina la sanción como tal, así que nos devolvemos un pitico aquí, qué pena me devuelvo, pero es bueno para que la gente sepa esto. Volvemos hasta acá. Lo primero que hace es un requerimiento de información, como ya les decía, ¿cierto? Pide la información, usted la envió o no la envió, o la envió mal. Luego le hace un requerimiento para declarar o corregir, ¿cierto? Que es la acción persuasiva, donde le dice, venga pues, corrija esto porque yo encontré unas inconsistencias, tengo dos opciones, contesto o no contesto, o me hago el loco, ¿cierto? Como buenos colombianos, la mayoría de las veces nos hacemos los locos, pensamos que no va a pasar nada, ¿cierto? Luego la OGPP, si no le gustó lo que usted contestó, o contestó lo que ellos no quisieron, o como no contestó, le saca una liquidación oficial. Todo esto tiene unos términos. Y si usted no lo hace dentro del tiempo, términos es tiempo para aquellos que no son abogados, términos es tiempo, si no lo hacen los tiempos que la UGPP y la ley dice, conforme al estatuto tributario, ya después no nos podemos devolver. Ya no le puedo decir, si el expediente mío va aquí, en liquidación oficial, yo no le puedo decir, no, espérese que es que se me olvidó, entonces voy a volver, mándeme otra vez el requerimiento de información. No va a pasar. ¿Sí? Y por último, ellos sacan una resolución, que es la liquidación oficial, y contra esa liquidación oficial solo procede un recurso que se llama de reconsideración. Y ahí se cierra el tema con la OGPP. O sea, ante ellos, ¿cierto? Todo lo que hago ahí es con la OGPP, tratando de manejar mi expediente. ¿Sí? Pero ahí no termina. La UGPP saca una resolución final y dice, vea, de todo lo que hemos hablado aquí, primer escenario, de todo lo que hemos hablado aquí que usted me ha dicho que no es tanto, que yo no pague seguridad social por esto, pague sobre esto, de todo esto, al final le voy a poner una sanción por tanto y saca una resolución, ¿cierto? Y ahí finaliza, ¿sí? Una resolución final. Segundo escenario, no presenté nada. Me dice loco, no presenté nada, igual la UGPP saca una resolución. Igual la saca. Si usted no le conteste, ellos siguen para adelante. El hecho de que usted no le envíe la información, muy bueno lo que voy a contar. Hay clientes que han ido a la oficina y dicen, no, doctor, yo esperé que la UGPP, como yo no le mandé nada, me pidió una información, yo no les mandé nada, yo esperé que eso se quedara ahí. No, ellos siguen para adelante. Usted no le envió nada, ellos siguen.
con cada una de las etapas. Y al final, con la última etapa, dicen, esta es la sanción final. Y con esa sanción final, ahí, a pesar de que no termina el tema, es donde van regularmente a nuestras oficinas. Me dicen, doctor, pues tan raro, fui al banco y tengo un embargo por 40 o 50 millones de pesos. ¿Por qué? No sé quién, es que la UGPP. Y va uno y mira y revisa, pues vaya, revise qué le ha llegado. No, no, doctor, a mí no me ha llegado nada. No, no, puede estar tranquilo que no me ha llegado nada. ¿Verdad? ¿En serio? No, seguro, doctor. Entonces, deme pues el poder, yo me meto en el expediente y miro qué ha pasado. Me parece muy raro. Va uno y mira, y sí, claro, en fecha tal le hicieron el requerimiento de información, en fecha tal le hicieron otro para claro, corregir, en fecha tal le sacaron la liquidación oficial y en fecha tal le sacaron la resolución y no pasó nada, nunca contestaron nada, ¿cierto? Y con esa liquidación aquí, a pesar de no haber terminado el tema con la UGPP ahí, lo que les decía, puede entrar a embargar lo que usted tenga. Y ellos tienen acceso a instrumentos públicos. Instrumentos públicos, ustedes saben, es todo donde están todos los bienes inmuebles registrados. Con su número de cédula buscan qué inmuebles tenga y se los embargan. Ofician a todas las cuentas, a todos los bancos de todo el país con su número de cédula. Y si usted tiene cualquier plata en cualquier banco, o una fiducia, o se lo embargan. Un carro, entonces buscan, ofician a tránsito y transportes. A ver qué carro tiene usted. Entonces usted tiene un Sprincito, ahí le quedó. ¿Sí? Y si tiene 3 o 4 carros, ahí le quedaron. ¿Sí? Entonces tengo gente, por ejemplo, no, doctor, es que yo simplemente serví ahí, pero imagínate que los carros realmente están a nombre de un tercero, ese tercero lo embargó la OGPP, ¿yo qué hago? Nada para hacer. Porque usted es el que figura, porque figura es el otro, ¿cierto? Pero ahí no termina el tema. Por eso les digo, esto es muy importante los tiempos, porque aún así usted no haya hecho nada de esto, o lo haya hecho mal con la liquidación final, y ahí es donde sí se tiene que buscar un abogado, a ver si no puede hacerlo personalmente, busques un abogado que sepa de esto, y tiene 4 meses después de la última actuación de la UGPP para interponer un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, ante un juez, diciéndole, sí, un escenario, sí, me tragué todo esto, pero yo realmente no tenía que haber pagado todo eso, porque mire, tengo estos gastos aquí, esta no es realmente mis ingresos, ¿cierto? Yo recibo unas platas de otras cosas distintas, ¿cierto? Por favor, señor juez, túmbeme esa resolución, y el juez puede entrar a revisar eso, pero tenemos 4 meses después de la última resolución para entrar a revisar eso, o sea, si hay tiempos. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los colombianos? Que a mi oficina llegan un año después. Doctor, vea, esto es el año pasado. Ahí volvemos a la historia. Yo le pago lo que quiera, pero necesito que esto me lo tumbe. Hay veces que hemos podido hacerlo, por ejemplo, por una indebida notificación. A veces la OGPP se equivoca también. Mandan el correo a una dirección que no es. Y por ahí nos metemos. Pero de que llevamos todo ese tiempo, tumbamos la resolución por ahí, por una indebida notificación. Pero no es bueno apostarle, en resumen, a un tema de eso. Los tiempos son fundamentales en este cuento. ¿Sí? O sea, la UGPP no es una novia que lo espere a uno a ver si uno se decide o no se decide. Ella va para adelante, la novia va consiguiendo novio y se casa y tiene hijos. Así igualito. Así es el tema con la UGPP. Una pregunta. Don Pablo, la señora Ángela nos pregunta que si se reciben ingresos del exterior, digamos en modalidad pago de créditos en Colombia, ¿esos afectan el IBC? Ingresos del exterior. Créditos en Colombia. He visto expedientes sobre el tema. De hecho, tenemos 3 expedientes sobre el tema y los estamos, en nuestro concepto, no. ¿Sí? Por una cosa que les voy a contar ahorita, ¿sí? Que es la presunción de ingresos que se cayó. Ya les cuento eso. En nuestro concepto no, pero la OGPP dice que sí. ¿Sí? Y les cuento algo así parecido, para pues, si tenemos alguna persona aquí que viva en el exterior o tenga residencia en el exterior, pero esté, por ejemplo, en Colombia.
Tenemos varios expedientes en los cuales gente que vive en el exterior hizo su vida laboral en el exterior, ¿sí? Cotizó a Seguridad Social en el exterior, se vienen a vivir a Colombia, pues los últimos años de su vida, como decimos, y llega la OGPP y taque. Usted nunca me pagó Seguridad Social y usted obtuvo unos ingresos, ¿cierto?, de su actividad económica en el exterior. Pague Seguridad Social. Eso ya hemos tenido procesos y esos ya los hemos ganado en lo contencioso administrativo, es decir, ante un juez y un tribunal y Consejo de Estado en Bogotá, en la cual nos han aceptado que efectivamente personas que hayan hecho su actividad económica en el exterior, hayan cotizado el sistema de seguridad social en el exterior, no tienen por qué pagar seguridad social en Colombia. Eso está decantado, decimos los abogados, está decantado ya. Ese tema lo estamos pleiteando. La pregunta frente al tema ese. Sí, si no ha legalizado su tema en el exterior, ¿cierto? Si no es ciudadano, la pregunta es si es para los que están en Zoom, que no quedó la pregunta, ¿cierto? La pregunta es si esa persona está ilegal en el exterior, ¿cierto? Entiendo, sí. Está en el exterior ilegal, no ha cotizado el sistema de seguridad social tampoco en Colombia, ni allá tampoco, si lo pueden fiscalizar, ¿cierto? Uno, lo pueden fiscalizar. Respuesta uno, lo pueden fiscalizar. Y dos, la herramienta para poder contestar nosotros como abogados es, no, pero es que no ha cotizado en Colombia, pero está cotizando en el exterior. Y uno presenta la certificación que pide, por ejemplo, Estados Unidos, que es una certificación sobre la seguridad social, ¿cierto? Pero si no está cotizando allá, con seguridad te va a abrir un expediente acá. Y te complemento tu pregunta. Pasa mucho. No cotizan allá el sistema de seguridad social, pero vienen y compran propiedades acá. Pasa mucho. Tengo varios en ese cuento. Entonces compran bienes aquí, ¿cierto? Y están allá en el exterior trabajando, pero ilegales, ¿cierto? O no han legalizado su tema allá. La OGPP lo requiere. Es decir, ¿dónde está la actividad productora de renta? Que igual se está comprando unos bienes aquí y sobre qué me está pagando seguridad social. Sí, ahí viene el tema. Y ahí entonces estamos en ese asunto. Bueno, contestamos de ahí. Okay. Bueno, digamos que entidades como Protección, Sura, ARL, por decir cualquiera, envía un requerimiento de mora a la empresa y hace alusión a que la UGPP en su proceso de fiscalización, pues que está teniendo en cuenta que usted tiene una mora en cualquiera de los subsistemas. Ese es un aviso, digamos, por debajito de que la UGPP ya está haciendo una fiscalización sin necesidad de que haya llegado aún el requerimiento. Es como si los subsistemas nos estuvieran diciendo, ponga cuidado, si usted no resuelve esta mora, pues la UGPP lo va a fiscalizar. Podría tomar de esa manera. Sí, es de esa manera. Es decir, la UGPP tiene conexión, como es su negocio, conexión con todos los fondos de pensiones, ¿cierto? ARLs, EPS, es la mamá de todos ellos, la mamá de los pollitos. Entonces ella es la mamá que le puede pedir información a Protección, ¿cierto? A Porvenir, cualquiera de los fondos privados, a la EPS Salud Total, cualquiera, ¿cierto? Cualquier EPS, pedir información, ¿cierto? Y requerirlos. También inclusive les puede avisar, por favor requiere a esta persona que no está pagando conforme a lo que me está entrando de información a mí, requiéralos, ¿sí? Entonces ellos pueden utilizar cualquiera, ¿cierto? Inclusive es la mamá también del Ministerio de Trabajo. Entonces puede decirle al ministerio, vaya, vigile tan empresa que conforme a la información financiera que me está llegando, no está haciendo los aportes correctamente.
Todo eso lo maneja la UGPP. Es la mamá de todos ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, perdón un segundo que tengo una pregunta aquí desde... Tenemos un tema aquí de sonido para que ustedes puedan escuchar la pregunta, no se preocupen. Sí, no, no. Pero viene con una letra pequeñita de Total. Claro. Es decir, en resumen, no es que estén engañando pues la EPS o el fondo de pensiones. Cuando viene con el letrerito de la UGPP, es que seguramente la UGPP, si les digo, ponga cuidado aquí, ¿sí? Requiera, porque aquí encuentro unas inconsistencias, antes de, ¿cierto? Antes de. Pero lo que tú mencionas es totalmente correcto también, para aquellos que están en Zoom, que no escucharon, no solamente las EPS, los fondos de pensiones requieren con base en la UGPP, sino también con base en su información interna, ¿cierto? De que haya ciertas inconsistencias, totalmente válido, ¿cierto? Porque recordemos que supuestamente el sistema de seguridad social es un tema de prevención, supuestamente, no de sanción, sino de prevención, ¿cierto? Ese sería lo ideal, pero ojalá, no en la realidad no sucede así, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál era la otra pregunta? Ahora sí. Sí. Entonces nos decía Laura, ¿de qué riesgo asume una empresa frente a la UGPP cuando hace un cálculo actuarial o corrección en el PILA por haber realizado aportes por un IBC? Un IBC inferior en razón de una prima de disponibilidad que tuvo que haber sido considerada salario. No hay condena judicial, la empresa lo realizará voluntariamente. ¿Sí me entendió la pregunta? La vuelvo y la... Sí, vuelve a formularla, sí. ¿Qué riesgo asume una empresa frente a la UGPP cuando hace un cálculo actuarial o corrección en el PILA por haber realizado aportes por un IBC inferior en razón de una prima de disponibilidad que tuvo que haber sido considerada salario? No hay una condena judicial, la empresa lo realiza voluntariamente. Ok, bueno, otra pregunta, muy buena la pregunta. Primero, no hay condena judicial, porque condena judicial es cuando hay un proceso ante un juez, ¿correcto? Partamos de eso. Si la empresa de manera voluntaria, la pregunta, de manera voluntaria, corrige, encontró que un pago no era salarial, ¿cierto? Lo tenía como no salarial, dijo, y un asesor le dijo, eso sí es salarial, seguramente pasó, eso sí es salarial, usted cómo no hizo los aportes a seguridad social sobre eso que realmente es salarial, corrija. Entonces con la planilla de corrección va y corrige y hace los pagos, ¿cierto? El sistema inmediatamente, cuando tú haces una corrección en la planilla, él de una vez te paga, te hace la corrección automática de los intereses de mora, ¿cierto? De eso que no pagaste a tiempo. El sistema te lo saca de una vez por el PILA. Diríamos que ahí todo ok. Pero lo que sí te puedo decir es que ya entramos en una situación donde puede pasar o no puede pasar, ¿cierto? La OGPP puede con esa planilla decir, bueno, usted me pagó los intereses de mora, pero no me pagó la sanción por inconsistencia en la información, ¿sí? Es decir, me pagó seguridad social con base en un IBC más bajito porque no me tuvo en cuenta ese factor, ¿sí? Salarial, y págueme la sanción por inconsistencia en la información. Escenario 1. Escenario 2, no pasa nada. La OGPP no abre el expediente y no pasa nada, ¿cierto? Mi recomendación, si tienen esto para hacerlo, háganlo. ¿Por qué? Porque sí pueden tener a futuro un problema judicial, no solamente con la UGPP, sino con los colaboradores o trabajadores,
que les tuvieron en su momento ese pago como no salarial y sigue siendo salarial, y como tal sus aportes a pensión fueron inferiores, sobre todo en pensión, a lo que debería haber cotizado realmente el empleador, y puede demandar al empleador para que le haga esos pagos como debe hacerse mediante un proceso judicial. Entonces, como decía mi abuelo, de dos males el menos peor, ¿cierto? Tengo dos males, uno la UGPP y dos los colaboradores, pues por lo menos con los colaboradores, con lo que hice, quedo tranquilo. Ya si la UGPP me fiscaliza por la inconsistencia en la información, pues ya es otro tema, ¿cierto? Porque sí, inmediatamente tú presentas el PILA con la corrección, quedas en el sistema ya con ese pecado ahí, ¿cierto? Y ahí viene el problema, ¿cierto? Pero de dos males, como te digo, el menos peor, yo lo haría. Esa sería la recomendación, hacerlo. Correcto. ¿Alguna otra pregunta por el Zoom? Sí. Ángela pregunta, ¿es posible que la UGPP envíe notificaciones de cobro persuasivo a mi ex esposo, por ejemplo, o mejor aún, cuáles son los medios legales por los cuales le pueden llegar a cualquier empresa o persona natural notificación de la UGPP? Ok, ya lo habíamos tocado, pero la pregunta, los medios pueden ser medio electrónico, correo electrónico que esté registrado regularmente, el que está en Cámara de Comercio registrado, ¿cierto? O por escrito a la dirección que figura también en la Cámara de Comercio. Esa dirección les llega por escrito cuando no pueden notificar por ahí, ¿cierto? Esos son los medios. Y que le puede llegar de un ex esposo, sí. Y sobre todo si no está divorciada, sí. Y que puede ser condenada, sí. Por eso cuando ustedes se divorcien, divórciense de verdad, ¿cierto? No hagan separación de cuerpo nomás, porque siguen siendo codeudores del otro, ¿cierto? Y a ustedes los pueden embargar por esas situaciones del ex esposo. Y es muy berraco que uno lo estén embargando por el ex, porque la OGPP no es el ex, sino que sigue siendo el ex, ¿cierto? No el ex. Entonces, definan ese tema, pero sí puede llegar requerimientos de la OGPP en eso. Y había una pregunta adicional, que ¿cuál era la primera acción? Ellos primero hacen una acción, como les digo, recordemos, una acción persuasiva. Persuasiva es que te dicen, encuentro unas inconsistencias aquí, ¿sí? Por favor, revise. Bueno, voy a tocarles un tema muy importante. La UGPP trabaja, es decir, nunca esperen que la UGPP les liquide absolutamente nada. La UGPP no liquida nada, que a veces les llegan, doctor, no, yo mandé un papel allá para que la UGPP me liquide a ver qué es, me llegó la acción persuasiva, me dijo que tengo unas inconsistencias en el pago de seguridad social, pero no me dice qué, por ejemplo, me dice del año 2020, ellos tienen, como la DIAN, 5 años hacia atrás para revisar. Es decir, que hoy está vigente hasta el año 2016, 17, o sea, me pueden revisar hasta ese año. Ya lo del 15 para atrás está prescrito, ya no hay forma de revisarlo por parte de la UGPP. Pero 5 años hacia atrás puede revisarlo y llegan a mi oficina, doctor, vea, me llegó un tema del 2020 y la UGPP me hizo la acción persuasiva, me dijo que tenía unas inconsistencias, pero no me dijo qué. Entonces yo le mandé un escrito, me registré y todo eso, le mandé un escrito diciendo que por favor me liquide, que es lo que le debo. Pues ahí se va a quedar esperando, porque la OGPP no liquida nada. Está prohibido para ellos liquidar. Está prohibido. Entonces, ellos esperan es saber que usted liquide, pague de manera, usted vaya, revise qué fue lo que no tiene, qué inconsistencias tiene, saque las planillas de seguridad social, vaya a la planilla de corrección o de mora, la M de mora de corrección, las presente y se las pase a la OGPP para que la OGPP revise y te saca un acto administrativo donde te dice, sí, lo que usted pagó sí es correcto. O también te dice, no, lo que usted pagó no es correcto, por favor vuelva y corrija. Pero es a motu propio. Siempre las declaraciones debe uno presentarlas. Ellos nunca te van a liquidar nada. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante porque hay gente que se queda esperando. Es que, doctor, pero yo mandé un escrito y tan raro, nunca me dijeron nada y ahora me llegan con semejante multa después de que yo pregunté que cuánto debía. Nunca te lo van a liquidar. Es uno el que tiene que corregir, pagar y luego la OGPP revisa. Y si está todo correcto, archiva, te manda un auto diciendo quedó archivado el expediente porque está correcto lo que pagaste. Y en algunas ocasiones devuelve, muy poquitas, pero a veces devuelve. Dice, usted se excedió, tenía que haber pagado 10 millones, pagó 15, por favor revise para que yo le devuelva los 5 millones.
A veces pasa. ¿Había otra pregunta o no? Dos preguntas. La primera, en cuanto a las notificaciones que llegan por medios electrónicos, ¿cuál es el correo oficial de la UGPP? Porque puede presentarse que llegan, digamos, spam y lo primero que causó es un susto, un infarto. Me llegó la UGPP y resulta que no es de allá. O que por el contrario pareciera que sí es y uno hace caso omiso porque uno podría pensar que se trata de un virus. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el fallecimiento de un empleador. La esposa quedaría como a cargo, no encuentro la palabra en este momento, digamos que si hay un requerimiento por mora, por extemporaneidad en el sistema de seguridad social, si la persona ya falleció, la esposa puede quedar como deudora solidaria, algo así. O sea, la pueden buscar a ella para que ella sea quien pague. Ok. Frente a la pregunta 1, como les decía, el medio, el correo electrónico que está registrado en la Cámara de Comercio es el correo electrónico oficial para la UGPP. También la UGPP, si notifican un correo electrónico diferente, hay una mala notificación y también por ahí podemos tumbarles las resoluciones, ¿cierto? Las actuaciones. Entonces, ese correo es fundamental. Entonces, mi invitación aquí con la Cámara de Comercio, mantener actualizado el correo electrónico y la dirección en la cual me pueden notificar cualquier actuación. Esa es de allá para acá. Ah, ya. El correo oficial, no. Hay una página que es www.ugpp.gov.co, ¿cierto? Tú entras a esa página y ahí te indican los pasos para poder acceder. Como te decía, es un registro. Yo me registro con un usuario y quedo registrado en esa página y a través de todo ese usuario me envían la información que requiera. Así funciona. Exactamente. Así es. Así es. Así es. Correcto. La segunda pregunta, si el esposo fallece y la esposa queda ahí al frente de la empresa, ¿cierto? Si tiene que responder por esa situación. Sí. Con otro agravante, la UGPP, como es un tema que maneja seguridad social, la seguridad social se asimila a temas tributarios, volvemos al mismo tema, se vigila por el estatuto tributario. En consecuencia, es la única entidad del Estado, además de la DIAN, que puede perseguir en cabeza de los socios los pagos. Les contesto para aquellas personas que no saben pues mucho de este tema, que es lógico. Usted le debe una plata a X persona, se la debe el esposo, ¿cierto? Falleció el esposo, ¿sí? Es una letra, se murió el señor, feneció la deuda, terminó la deuda. Aquí con la UGPP, con la DIAN, no sucede eso. Ellos pueden perseguir en cabeza de quien quede ahí al nombre de la empresa o de los socios, perseguir el pago de esos bienes. Eso es lo peligroso, el pago de esas acreencias. Entonces, muchas veces han llegado la UGPP a embargar acciones de los accionistas por temas de UGPP, de la empresa, de pagos que no se hicieron por parte de la empresa, y los socios terminan demandados y embargados como socios. Eso solamente lo puede hacer la DIAN, lo puede hacer la UGPP y lo puede hacer un juez laboral. Son los únicos que pueden hacer eso. Por deudas laborales también se pueden embargar los socios, para que lo sepan. Son los únicos 3 que se pueden en Colombia embargar, socios. Entonces, claro, pues, sí, las deudas siguen ahí, cabeza. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Entonces, sigamos aquí. Volvamos a la... Entonces, aquí, claro, el tema, ¿cierto? El tema de los términos y los tiempos fundamentales. Digo aquí. Muy bien. Hasta aquí el tema. ¿Sabemos qué es? ¿Cómo se pagan? A través de planillas. Volvemos al tema. ¿Cómo es el procedimiento de pago? A través de planillas de
para aportes en mora, mecanismos establecidos por los administradores de pensiones y el tesoro público. Ahí respondemos el tema de las administradoras de pensiones. También la OGPP a través de ellas puede buscar el pago, ¿cierto? Y lo hago a través de ellas. Si Protección o Porvenir me requiere, me dices la OGPP me estaba diciendo, yo puedo corregir en esas planillas de pago, correcto. Y son pagos realizados a partir de la publicación de la Ley 2277 de 2022, o sea, la reforma tributaria. Se aplica el último acto notificado al momento de la solicitud. Lo último que te haya llegado de la OGPP, ese es el cual nos pegamos para poder pagar, ¿cierto? Procesos judiciales. También antes del 30 de junio pueden beneficiarse aquellas personas que ya tengan, como les decía, tramitaron todo el tema ante la UGPP, no quedó la UGPP satisfecha, me sacó una sanción, van donde un abogado, el abogado les demanda ese acto administrativo en la jurisdicción contenciosa administrativa ante un juez y quieren acogerse al beneficio. Es decir, le debo 100 millones a la DIAN, a la UGPP, ¿cuánto tengo que pagar, doctor, para poder acogerme a este beneficio? Por ejemplo, si la sanción fuera de 100 millones por extemporaneidad o por inconsistencia, pagando solo 20 millones, te sales del problema, conforme a los beneficios que trae la reforma, ¿cierto? Más los aportes a seguridad social, si hay lugar a eso. ¿Y qué te exige la UGPP? Retíreme la demanda. Entonces es un procedimiento en el cual te dice, si yo estoy ya en una demanda, me dice, yo le digo, tengo intención UGPP de acogerme al beneficio, ella me dice, retíreme la demanda y presente el pago. Entonces no presenta el pago, recibos de pago, planilla, lo que sea, y la copia de que retiró la demanda ante un juez. Pero contencioso administrativo, consecuencia, me puedo acoger al beneficio, ¿cierto? Así hay mucha gente que se ha salido de problemas con la OGPP con estos beneficios tributarios, ¿cierto? Por eso es lo importante de la fecha del 30 de junio del 2023. Beneficios de la resolución. ¿Qué busca esa resolución? Incentivo para presentar declaraciones tributarias atrasadas, regulación de la situación fiscal, es decir, quedar al día con el Estado, reducción significativa de sanciones y tasas de interés moratorio. Busca eso. Y para el gobierno recoger platica, ¿cierto? Se recogen y nosotros nos ahorramos un dinero acogiéndonos a ese beneficio. Y aquí viene un tema, ¿les quedó claro? Hasta ahí les quedó claro, y vía Zoom también quedó claro, temas de los beneficios que van hasta el 30 de junio del 2023. ¿Sí? Quien tenga interés en acogerse a beneficios tiene hasta el 30 de junio para hacer los trámites que tenga que hacer en cualquier instancia, o que esté en un proceso en este momento ante la UGPP, o haya demandado eso ya ante un juez, ante el contencioso administrativo, puede acogerse a los beneficios pagando 20% de las sanciones y pagando las planillas tal cual. Quedamos claros en eso. ¿Listo? Entonces vamos a un tema muy importante, porque hay otros que no están siendo sancionados, pero en este momento, pero pueden ser en su momento fiscalizados, y es bueno que tengan en cuenta lo siguiente, porque esta charla la tuvimos aquí hace 2 años, y estábamos en un escenario completamente diferente, y hoy hay un escenario mucho mejor, sobre todo para las personas naturales. Si me están escuchando personas naturales, hay una situación que se presentó con la Corte y que beneficia a todas esas personas naturales que las estaba fiscalizando la UGPP. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la declaración de inexigibilidad por parte de la Corte Constitucional del artículo 135, voy a pasar así rapidito porque eso pues es muy denso jurídicamente, y su reglamentación del derecho de 2018 surgieron malinterpretaciones sobre los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes. ¿Qué estaba pasando? Les pongo en contexto. Muchos trabajadores independientes, profesionales independientes, estaban llegando a nuestras oficinas diciendo, doctor, me llegó un requerimiento de la OGPP que porque yo tengo un apartamento arrendado, que porque estoy recibiendo unos rendimientos financieros, que porque estoy con unas platas en el banco y en producto de mi actividad económica, y que yo no pague seguridad social. Yo pago seguridad social, doctor, pero sobre el 40% de un contrato, que es lo que dice la ley,
contrato de 100 millones, la ley dice que tengo que pagar sobre el 40% del contrato para los independientes, ¿cierto? Pero adicional me dice que sobre todo lo adicional yo tengo que pagar sobre eso también. Y tengo un requerimiento de la OGPP. Hace 2 años yo les decía, nada pasera, hay que pagar. Porque la PP tiene firme una situación que ellos establecieron y que se estableció una figura que se llama la presunción de ingresos. Así lo denominaron, presunción de ingresos por sector económico. ¿Qué quería decir eso? Que a los ingenieros, por su actividad económica, les digo, en esta actividad, para mí, todos los ingenieros tienen esta presunción de ingresos. O sea, presumo que ustedes reciben en promedio estos ingresos. Los abogados, estos ingresos. Los médicos, estos ingresos. Lo estableció por sectores de actividad. Estamos hablando de trabajadores independientes. Aquí no tiene nada que ver la empresa, ¿correcto? Entonces quedó todo el mundo ahí metido, ¿cierto? Los trabajadores independientes debían efectuar pago de aportes mes vencido sobre el ingreso base de cotización establecido en el artículo 244 de la Ley 955/2019, Plan Nacional de Desarrollo. Considerando los costos aplicables según la presunción de costos de la OGPP o los costos que cumplan con las reglas del artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Qué decía eso? Yo solamente le valgo para que me pueda bajar su declaración y sobre eso pagar la declaración, la seguridad social. Recordemos que la seguridad social se calcula sobre los ingresos netos, es decir, después de deducir costos y gastos, ¿cierto? No sobre los ingresos brutos. Los que han declarado renta me entienden de qué estoy hablando, los que no van a entender más adelante, pero es después de que yo digo, me gané 100 millones, ¿sí? Pero yo tuve una seguridad social que pagué, una serie de cosas relacionadas con el 107 del estatuto. El 107 es que yo tengo que tener unos costos que tengan relación con la actividad productora de renta. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que me dice, doctor, no, pasa es que aquí yo me deduje un viaje que hice a Miami. Y de los 100 millones, deduje 25 millones que de un viaje a Miami. La DIAN no le va a aceptar eso. Porque el 107 del estatuto dice, solamente le tengo en cuenta los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta. Si usted es un ingeniero, le tengo en cuenta el transporte para deducirlo, le tengo en cuenta lo que usted pagó en seguridad social de sus empleados, ¿cierto? Pero el viaje a Miami nada tiene que ver. Pues no lo puede deducir, ¿cierto? Y sobre eso sacaban la declaración y pagaban seguridad social. La Corte concluyó que el artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo desconoce el mandato constitucional de unidad de materia, falta de relación directa entre el artículo demandado y la norma que lo contiene, toda vez que no existe un vínculo directo de inmediato entre la regulación base, ingreso base de cotización de los trabajadores independientes, los dependientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a la prestación de servicios personales. Y los objetivos, metas o estrategias previstos en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Después de Galía Matías, hemos dicho la mitad no entendieron nada. ¿Pero qué quiere decir eso en castellano? Que el Plan Nacional de Desarrollo se excedió en las facultades que tenía para determinar eso, lo que les estaba diciendo, esa presunción de ingresos. Que hace 2 años estábamos hablando que había una presunción de ingresos por sectores. Eso se cayó. En este momento está caído. ¿Qué quiere decir eso? Y esa es la buena noticia que les traigo. Todos los que tengan un expediente abierto, esa es la buena noticia que les traigo. Todos los trabajadores independientes, ingenieros, abogados, médicos, los que nos estén escuchando que tengan una actividad independiente y que les hicieron un requerimiento de la OGPP por presunción de costos por el sector, en este momento no tienen que pagarle a la UGPP una seguridad social mayor a la que hayan presentado. Porque se cayó. Hoy quedó sin piso esa presunción de ingresos. Muy importante, porque a nosotros nos parecía un exabrupto que una entidad, y más en un Plan Nacional de Desarrollo, pudiera meter cosas presumiendo cuáles eran los ingresos de los profesionales según el sector. Pues eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica, ¿cierto? Pero la OGPP arbitrariamente empezó a fiscalizar con base en eso y con base en un amparo jurídico. Entonces, quiero decirles, todos los que tengan hoy expedientes abiertos por esa situación,
pueden entrar a demandar esa situación ante la UGPP o ante los jueces de la República. Con seguridad se lo van a ganar. La UGPP tendrá que archivar todos esos expedientes. Y si ustedes han pagado algo, yo creo que se puede hasta reclamar la devolución de los dineros porque eso se quedó sin piso. Súper importante, porque sé que hay millones de personas metidas en ese baile. Solo en Manizales yo tengo más de 300 expedientes abiertos de personas naturales independientes fiscalizados por la UGPP. Y por eso no pequeños, 80, 100, 200 millones de pesos por esta presunción de ingresos. Correcto. El artículo 249 declarado inconstitucional es una disposición de índole transversal, dice la Corte, y con carácter permanente en el ordenamiento jurídico, por lo cual debería estar incluida en una ley ordinaria y no en un plan nacional de desarrollo. Es eso, solo tramitaron por el Plan Nacional de Desarrollo, por ahí hicieron la jugada, le metieron un mico, mejor dicho, al Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, y con ese mico se metió la OGPP y empezó a fiscalizar y a sancionar. Pero la Corte Constitucional dijo, eso es ilegal, eso tiene que tramitarse mediante una ley de la República. ¿Qué quiere decir? Tiene que pasarla por el Congreso de la República, los debates respectivos y volverla a una ley. Mientras que esa ley no salga, no pueden fiscalizar a la gente por ahí. Súper importante. ¿Sí? Ahí está medio país metido, mucho más, ¿sí? En esa situación. Conclusión. La resolución 885-2023 ofrece una oportunidad para los contribuyentes de reducir tasas de interés y moratoria y presentar las declaraciones tributarias atrasadas. Es importante cumplir con los requisitos y plazos establecidos para acceder a este beneficio. Entonces, la charla de hoy, como ustedes ven, tenía dos elementos importantes. Uno, ¿quiénes nos podemos acoger antes del 30 de junio? ¿Sí? Para poder acceder a esos beneficios que tengo, porque ya estoy fiscalizado por la UGPP y puedo cerrar ahí el tema. Y lo segundo, estoy siendo fiscalizado y fui fiscalizado por la presunción de costos como independiente, como profesional independiente, y puedo salirme de ese problema con base en esto que se cayó por la Corte Constitucional. ¿Sí? Supremamente importante para que ustedes lo cuenten. Si no están aquí, las personas que ustedes conozcan que están fiscalizadas por la UGPP en este momento, hay una manera de salirse del tema sin pagar nada si están siendo fiscalizadas por una presunción de costos. ¿Alguna pregunta ahí? Tenemos una pregunta. ¿Manejo de avances de tarjeta de crédito cómo afecta al IBC? Manejo de avances por tarjeta de crédito, ¿cómo afecta el IBC? Sí, indudablemente afecta, porque todos esos ingresos, todo lo que tú tengas en temas de ingresos para la UGPP implica como tal, ella fiscaliza los ingresos, como tal puede afectar tu declaración, y si afecta tu declaración, puede ser fiscalizada por esa situación. Entonces, hay que tener muchos cuidados con temas de endeudamiento que tengan una relación directa con la actividad productora de renta para poder que puedan ser deducibles de esa declaración de renta. Lo que tú no puedas deducir de tu declaración de renta, con seguridad la UGPP te lo va a fiscalizar para calcularte el IBC de cotización al sistema de seguridad social. Ok. Claro, ¿alguna pregunta aquí en el auditorio? ¿Todo claro? Muy bien. Esto básicamente era la charla del día de hoy, ¿sí? De la UGPP, lo último que ha salido. Queríamos sacarla en el día de hoy porque, como les digo, hasta el 30 de junio tenemos posibilidad de acogernos a los beneficios de la UGPP. Tiempo importante porque no sabemos, la realidad es esa, cuánto se vaya a demorar la próxima reforma tributaria en salir. Petro la ha anunciado para el año 2024, pero no sabemos si se la vayan a aprobar o no. Y si no hay una reforma tributaria, no hay otra manera de acceder a beneficios tributarios y de la UGPP. Entonces, ese término es perentorio y muy importante. Y lo segundo, pues que sepan si están siendo fiscalizados por la UGPP por temas de ingresos presuntivos, les hayan presumido unos ingresos, pueden demandar ese tema hoy ante la UGPP. Y para eso estamos nosotros, para atenderlos en nuestras oficinas en cualquier parte del país que necesiten. ¿Correcto?
Y muchas gracias a ustedes por estar en la charla de hoy. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy de forma presencial y a las más de 50 personas que se conectaron a través de Zoom. Nuestro papel desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas precisamente es generar espacios y conversaciones en el marco de temas coyunturales. Con seguridad, en lo que resta del año, pues seguiremos hablando de las reformas que han salido, que ya están también andando como proyecto, para que ustedes como empresarios pues sepan cuáles son las implicaciones y cómo se deben preparar. Ante alguna necesidad puntual nos pueden levantar la mano y con mucho gusto desde el programa de afiliados estaremos muy pendientes de acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Entonces, pues les deseamos un feliz día. Recuerden que la grabación se las enviaremos a sus correos electrónicos y también quedará grabada en el YouTube de la Cámara. Un feliz día para todos. Los invitamos a tomar un cafecito. Muchas gracias.